Y lo que hemos encontrado, primero con Ucrania y luego adicionalmente con Israel, es que estamos colapsando. No podemos producir las armas, nos estamos quedando sin cosas que realmente podríamos querer tener para nuestra propia defensa, si lo piensas de esa manera. Quiero decir, los estadounidenses confunden la ofensiva con la defensiva, pero el sistema en sí mismo se está desmoronando, se está rompiendo, realmente lo está. Y los neoconservadores, por supuesto, no lo ven. Pero el resto del mundo, que nos observa, creo que de manera más objetiva que nosotros dentro del sistema, dentro de América, sí lo ve. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con la doctora Karen Kwiatkowski, una feroz crítica estadounidense del exceso militar de su país. Su fuerte oposición a las guerras extranjeras es particularmente punzante para el complejo militar industrial, ya que fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante 20 años. Se convirtió en una figura popular cuando habló por primera vez sobre las mentiras que el Pentágono contó respecto a la segunda invasión de Irak. La doctora Kwiatkowski es teniente coronel retirada con un doctorado en política mundial de la Universidad Católica de América y una maestría en gobierno de Harvard. Escribe regularmente para lewrockwell.com y es miembro de la Eisenhower Media Network. Karen, muchas gracias por conectarte hoy. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, Karen, te vi varias veces en apariciones en YouTube, en diferentes lugares. Y me recuerdas, y te lo dije en un correo electrónico, ¿verdad? Tu crítica de lo que hace Estados Unidos me recuerda a lo que también escucho de personas como Chas Freeman, el embajador Chas Freeman, y Ray McGovern. Tienes una visión interna de cómo funciona el sistema que al final produce guerras a gran escala. ¿Podrías contarnos primero, y ante todo, cuáles son tus pensamientos sobre los compromisos militares de Estados Unidos en el extranjero en este momento? U.S. military engagements abroad at the moment. En este momento sí. Bueno, sabes, tenemos una larga historia de interferencia y uso de la fuerza. Estados Unidos utiliza la fuerza básicamente como un medio de su política exterior y no siempre suele ser la primera opción en lugar de la última. Quiero decir, la diplomacia en este país, al menos en mi vida, ha disminuido en su calidad. Realmente no está muy bien desarrollada. En tiempos recientes ni siquiera hemos visto la aparición de ningún tipo de estadistas, presidentes que tengan un buen conocimiento y comprensión de la política exterior, que entiendan cómo ejercer el poder blando. No hemos tenido presidentes que realmente puedan hacer eso muy bien. Entonces, la primera pregunta, y esto lo escucharás en la televisión o donde sea, pero la primera pregunta que el presidente siempre quiere saber cuando hay una crisis es, ¿dónde están los portaaviones? ¿Verdad? Porque esa es nuestra opción principal. Nuestra opción principal es militar y el uso de la fuerza. Y supongo que esto proviene del legado de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestro país no luchamos la Segunda Guerra Mundial en nuestra propiedad, en nuestra tierra. Así que... Y todavía nos estábamos preparando. Quiero decir, no estábamos preparados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero 4 años después, cuando terminó, teníamos esta enorme máquina militar y nadie más tenía una. Quiero decir, nos quedamos con esta enorme máquina militar. Y esta es la máquina militar y el complejo militar industrial del que, por supuesto, Eisenhower advirtió. Sabes, él dijo que se estaba convirtiendo en un poder en sí mismo. Estoy parafraseando. No dijo eso, pero comunicó a la gente al final de su mandato que se estaba convirtiendo en su propia justificación para continuar y tenía los medios para seguir creciendo. Y, por supuesto, hemos visto eso. Ahora, que Eisenhower advirtiera sobre ello es una cosa, pero realmente nadie tomó esa advertencia. Y además fue un poco tarde. Sabes, si tienes un perro pequeño que muerde a todos y esperas hasta que sea un perro grande que muerde a todos,
Es un problema. Y prácticamente no lo abordamos en absoluto. Y así lo que tenemos ahora es la evolución de esta máquina en algo que no es un perro joven, no es un perro grande, sino un perro muy viejo. Sabes, estamos viendo los problemas que tenemos hoy. Así que hablamos de ahora mismo. Hoy, Estados Unidos se retiró de Afganistán sin victoria después de 20 años. Quiero decir, sin victoria. Fue como si sacaras la mano de un cubo de agua. No hubo victoria. Parte de afganos muertos y estadounidenses muertos y heridos. Por supuesto, algunos europeos, pero principalmente el costo para los afganos fue invisible, como siempre lo es para nosotros en nuestras guerras. Sabes, hablamos de 58,000 personas que murieron en Vietnam. Eso no es cuántas personas murieron en Vietnam, eso es cuántos soldados estadounidenses murieron en Vietnam. Sabes, 1,5 millones, 2 millones de personas murieron allí en Vietnam durante el periodo de esa guerra. No los contamos. Así que en Afganistán, por supuesto, lo mismo. No los contamos. En Irak, dejamos Irak. Bueno, casi. Estamos casi completamente fuera de Irak. ¿Y cuántos iraquíes murieron? ¿Los contamos? No, no nos importa. No nos importa contarlos. Así que tenemos esta máquina que crea caos y no logra sus objetivos. Ahora, eso es muy diferente a la Segunda Guerra Mundial, donde creamos caos y logramos objetivos. ¿De acuerdo? Por la razón que sea, nuestra máquina militar era poderosa y ganó una guerra. Y esa es la última guerra que hemos ganado como ejército de los Estados Unidos. Así que nuestro ejército está envejeciendo, en cierto sentido. Está gordo. Está muy gordo, está muy fuera de forma. Y no estoy diciendo que, ya sabes, los chicos de las fuerzas especiales estén fuera de forma. No lo están. Los chicos de las fuerzas especiales no están fuera de forma. Pero el ejército, en su conjunto, el complejo militar industrial, no es muy receptivo. Es muy caro. Es lento. Hemos evolucionado, la producción militar industrial ha evolucionado hacia la fabricación de pequeñas cantidades de artículos muy rentables y muy caros que también tienen una logística muy rentable y costosa que deben mantenerse. Y eso proporciona ingresos para las empresas privadas, por supuesto, que los fabrican para el gobierno de Estados Unidos. Así que la evolución ha sido, aunque parece que es realmente grande y cuesta $1 billón al año, quiero decir, nuestro complejo militar industrial es $1 billón al año. Eso no cuenta todo el gasto en inteligencia, pero solo el Pentágono es casi $1 billón al año. Pero, ¿qué obtenemos por eso? Bueno, nadie realmente lo sabe porque no es un ejército temible que pueda ir y hacer cosas que el presidente piensa que puede hacer. Este es un problema real. Sí. ¿De dónde crees que viene eso? Esta observación ha sido hecha por muchas personas, especialmente, ya sabes, algunos académicos como John Mearsheimer, quienes han dicho que la parte neocon del proceso político de Estados Unidos constantemente sobreestima el poder del ejército y subestima a todos los demás, lo que pueden hacer. También subestiman la diferencia de poder entre una fuerza atacante y una fuerza opositora, tal vez porque Estados Unidos siempre piensa que lo que hace es en defensa propia. Siempre piensa que está a la defensiva cuando usualmente ataca, y se necesita una configuración completamente diferente. ¿Puedes hablar sobre eso? Así es. Bueno, para empezar, no hacemos defensa. Ese $1 billón al año no nos ha comprado defensa. América no puede defender sus fronteras. Y, sabes, no quiero centrarme en el tema de la inmigración, que es un tema actual para muchos países, pero es un tema actual para nosotros en este país. Donald Trump lo convirtió en un tema. Quiero decir, él no lo convirtió en un tema, pero era un tema del que hablaba con frecuencia. Y todos reconocen que nuestras fronteras no están seguras. Ahora decimos, bueno, ese no es el trabajo del ejército. Pero esa es una función defensiva que no se está realizando. No podemos defender nuestras fronteras. Lo que hacemos es ganar dinero vendiendo cosas tanto al contribuyente como a otros países que son ofensivas. Vendemos armas ofensivas.
Y ya sea que lo llamemos defensa o no, una persona promedio puede darse cuenta de que no es defensivo. Eso es una cosa. Ahora, los neoconservadores tienen un problema, tienen muchos problemas, pero uno de ellos es que muy pocos de los pensadores y voces neoconservadores han servido alguna vez en el ejército. Si un neoconservador, digamos alguien que se cría en una familia neoconservadora y, al igual que en una familia conservadora o demócrata, heredas tal vez una perspectiva de tu familia, si ingresaras al ejército, lo que haría es lo que hace a la mayoría de las personas que mencionaste que han tenido servicio militar. Les da un sentido de realismo, les enseña a pensar en términos de realidad práctica, porque en las partes bajas del ejército la realidad es lo que importa. Sabes, en el ejército, en cualquier ejército, en casi cualquier ejército del mundo, muchas veces los padres dicen, mi hijo necesita aprender a hacer las cosas, a aprender una habilidad y hacer que las cosas sucedan, necesita madurar. Y entonces decimos, oh, el ejército es un buen lugar para eso. Y parte de eso es, creo, porque el ejército solía hacer cosas con las manos y hacían cosas en grupo y aprendes a recibir órdenes y dar órdenes y todas estas cosas agradables. Pero todo está basado en la realidad, no está basado en fantasías. Los neoconservadores generalmente no sirven en el ejército. Ninguno de los principales pensadores neoconservadores en nuestro país en los últimos 30 o 40 años ha llevado un uniforme. No hacen eso. Y por lo tanto no tienen esa experiencia que de alguna manera mejora tu realismo, no el realismo como filosofía, sino tu sentido de lo que es real. Y también, hasta cierto punto, tal vez un cinismo. Y esto sucede en todas las industrias donde una persona está en el interior, ¿verdad? Si estás construyendo coches, dices, oh, qué coche tan hermoso, pero si construiste ese coche, sabes que no todo fue hermoso para llegar a ese punto. Y podrías conocer errores y fallos, podrías conocer desafíos y crisis de liderazgo. No importa en qué industria estés. Si estás en el interior, ves cómo se hace la salchicha. Bueno, la gente en el ejército ve cómo se hace. Y vemos los errores. Y también vemos, a medida que subes en la cadena e incluso en la parte inferior de la cadena, ya sabes, vemos las mentiras que se dicen. Y cuando teníamos un reclutamiento en Vietnam, que fue, supongo, el último reclutamiento que tuvimos, por supuesto, llegó un montón de gente que no entró porque quería. Y esas personas vieron cosas y evaluaron cosas muchas veces de una manera muy cínica. Y obtuvimos algunas grandes películas, guiones de películas, novelas y poesía. Grandes hombres salieron de Vietnam, no porque fueran grandes soldados, sino porque criticaron el mundo que los rodeaba de una manera muy honesta y realista. Y señalaron lo que veían. Ahora tenemos una fuerza totalmente voluntaria, y la hemos tenido durante algún tiempo. Y esa fuerza totalmente voluntaria prácticamente significa que querías venir aquí. Querías estar aquí. Y si no te gusta, puedes irte. Así que la capacidad de formar un grupo de personas que puedan criticar el sistema duramente, porque muchas veces necesita ser criticado duramente, esas personas no están en ese sistema por mucho tiempo. ¿Sabes? Se van como tenientes, se van como sargentos. No continúan a través del sistema hacia los rangos más altos. Ahora, por supuesto, ya sabes, Ray McGovern y otras personas, el coronel McGregor, muchos de estos tipos con experiencia militar que están en un nivel más alto, son pocos y distantes entre sí debido al servicio voluntario. Así que ya supongo que lo que estoy diciendo es que no obtenemos mucha información sobre lo mal que está el sistema por dentro, porque no te lo dice y no tenemos muchos testigos que hablen al respecto. Las personas que son cínicas se salen temprano. Y esto es en parte por lo que todos en Estados Unidos piensan. Oh, el ejército es tan fuerte. Bueno, en realidad, si estuvieras en el ejército recientemente, sabrías que no lo es. No es tan fuerte. Si prestaras atención a lo que está sucediendo, verías enormes errores evidentes en la estrategia y enormes debilidades evidentes. The thing is that
Pero la cuestión es que algunos de los problemas son tan grandes que incluso sin informantes se vuelven obviamente aparentes a simple vista. Quiero decir, como la rendición de cuentas, el hecho de que el Pentágono no aprueba sus auditorías. Si hablas con personas como Lena Petrova, que saben cómo funcionan las auditorías, ella dice que esto es inaudito en el mundo empresarial, porque esto significa que el Pentágono no sabe a dónde fue el dinero, no puede mostrar dónde están los activos y cómo funciona esto. Esto es tan grande que ni siquiera necesitas un informante. Y de vez en cuando sí lo necesitas, como Manning, como Snowden y así sucesivamente. Y entonces surgen grandes problemas. Pero al mismo tiempo, el sistema sigue siendo un sistema, sigue funcionando. ¿Cómo te explicas que no colapse bajo su propio peso, que siga adelante? Collapse under its own weight, that it keeps going. Parte de esto es que nunca se ha probado realmente, si lo piensas. Y en realidad somos nosotros el gobierno de Estados Unidos, o debería decir el ejército, no lo sé. El gobierno ya está fallando. Pero el ejército de Estados Unidos está siendo puesto a prueba en parte por las estrategias que nos han llevado a estas dos guerras de poder, básicamente. Tenemos una guerra de poder contra los árabes en Gaza e Irán, en el Medio Oriente. Y luego tenemos una guerra de poder que ha estado ocurriendo durante casi 3 años en Ucrania. Ahora, llamamos a la guerra de poder en Ucrania una guerra de la OTAN, pero en realidad la mayor parte de la ayuda ha venido abrumadoramente de los Estados Unidos. Y lo que hemos descubierto primero con Ucrania y luego adicionalmente con Israel es que estamos colapsando. No podemos producir las armas. Nos estamos quedando sin cosas que realmente podríamos querer tener para nuestra propia defensa, si lo piensas de esa manera. Quiero decir, los estadounidenses confundimos la ofensiva con la defensiva, pero el sistema en sí se está desmoronando, se está rompiendo, realmente lo está. Y los neoconservadores, por supuesto, no lo ven. Pero el resto del mundo, que nos observa, creo, de manera más objetiva que nosotros dentro del sistema, dentro de Estados Unidos, sí lo ve. Y cuando el resto del mundo ve debilidad, esto agrava el problema. Así que tendría que decir que nuestro ejército no es realmente funcional para lo que debería estar haciendo el ejército de un país, que es defender a la gente. No podemos defender a la gente. Y la otra cosa es que, ya sabes, tenemos control civil sobre nuestro ejército. Bueno, nuestro liderazgo civil tampoco está bien informado sobre las capacidades que tiene el ejército y los problemas. Sabes, el Pentágono no ha pasado una auditoría. Esta es, creo, la 6ª o 7ª auditoría que no han pasado. Y cada año, cuando no la pasan, dicen, oh, no pudimos pasarla. Y luego, cuando lo miras, son como 28 auditorías diferentes y solo pasan 6 de 28. Así que no es solo que no están pasando la auditoría. Están fallando increíblemente en casi todos los intentos de auditoría. Después de 6 años, todavía están haciendo eso. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Alguien en el Pentágono es despedido? No, porque las personas que podrían despedirlos, que sería principalmente el presidente, o no lo toman en serio o no entienden el impacto. Simplemente no es su área. O no pueden. Quiero decir, el peligro es que está fuera de control. Quiero decir, lo vemos con los servicios de seguridad, ¿verdad? Que literalmente, incluso cuando se les requiere testificar frente al Congreso, pueden simplemente negarse a responder y decir, como asuntos de seguridad nacional, no respondemos a esto. Así que el control civil podría simplemente no estar efectivamente presente. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, bueno, es cierto. Es cierto. Y vimos esto muy específicamente en la primera administración de Trump, porque la mayoría de los presidentes no se esfuerzan mucho por controlar o gestionar el ejército. Les gusta el ejército. Piensan que cuanto más grande, más dinero gasta, todo está bien. Los generales les dicen lo que quieren escuchar, al igual que las personas debajo de los generales les dicen lo que quieren escuchar. Así que todos están contentos. Pero Trump en 2016, 2017, ya sabes, quería sacar las tropas de Siria. ¿Conoces la historia? Y él es el presidente. El Departamento de Defensa trabaja para él.
Les dijo que retiraran las tropas, que cerraran esa operación que estaba protegiendo el petróleo que estamos sacando de Conoco, supongo, lo está tomando. De todos modos, le mintieron. El general Milley le mintió sobre eso. Tuvieron reuniones en el Pentágono, dijeron, bueno, no podemos hacer esto. No vamos a hacer esto. ¿Cómo nos salimos con la nuestra desobedeciendo una orden presidencial? Y dijeron, bueno, ya sabes, cuando él pregunte, solo dile que movimos a estos tipos aquí y movimos a estos tipos allá. Será parcialmente cierto, pero no lo será. Y así es como le mentiremos. No le contaremos toda la historia y mantendremos a las tropas allí porque él se va a ir. Y además, realmente no nos gusta eso, no queremos hacer eso. Así que hubo un ejemplo directo de una revuelta de los generales, no una buena para la gente, sino una revuelta en nombre de los propios generales y del complejo militar industrial y las compañías petroleras que quieren esa protección y todas esas otras cosas. Y Trump no sabía esto. Trump no se enteró de que le habían mentido, hasta creo que probablemente después de que ya había dejado el cargo. Y luego resulta que, porque la gente está hablando de ello públicamente ahora que es un expresidente, él se enteró. Así que eso realmente le molestó. La razón por la que sucedió probablemente les ha pasado a otros presidentes. Bueno, piensa en Kennedy en la crisis de los misiles en Cuba y el desastre de Bahía de Cochinos. ¿Le dijeron la verdad? ¿Le dijeron los generales y la CIA la verdad? ¿Todo lo que necesitaba saber? No, no lo hicieron. Y habló con su hermano Bobby, que era el fiscal general, y le dijo, estos tipos no puedes creer una palabra de lo que dicen. Y era cierto entonces. Pero a la mayoría de los presidentes no les importa. Eisenhower fue el último que realmente era un soldado de alto rango. Sabes, creo que JFK era teniente. Pero la mayoría de estos tipos no se sienten particularmente cómodos con el ejército y también están un poco impresionados por ellos. Y creo que Trump también estaba asombrado por ellos cuando era presidente. Pero Trump tenía esta idea de que como presidente podía dirigir la política exterior. Eso es lo que permite la Constitución, pero ellos no lo hicieron. Entonces tienes a Biden. Biden no está dirigiendo nada, pero a la gente de Biden le gusta usar la fuerza. Todos son neoconservadores en el ámbito de la política exterior. Les gusta usar la fuerza y los generales están encantados de complacerlos. Ahora tenemos a Trump regresando, pero no es el mismo Trump porque ha sido quemado. Entonces, ¿a quién está proponiendo para su jefe del Departamento de Defensa? Sabes, es un joven que tiene un problema con el ejército. Es muy combativo y es joven. Es leal a Trump. Esto es muy diferente. ¿Y cuál es la reacción que tiene el Pentágono? Oh, Dios mío, no podemos permitir esto. ¿Y qué dijo el tipo que va a hacer? Bueno, primero, voy a despedir a todos los generales de DEI. ¿Qué es eso? No lo sé. Se han gastado $82,000 millones en DEI. ¿Qué es? Diversidad, equidad e inclusión. 82,000 millones. $1,000 millones. Bueno, algunos generales están supervisando parte de ese dinero y todos se van a ir. Así que se les ha dicho. Muy aterrador para ellos. Pero esto es radical. Esto nunca ha sucedido. Pero para responder a tu pregunta, ¿puede suceder? Es demasiado grande para detenerlo. No, no es demasiado grande para detenerlo. No es demasiado grande para detenerlo. Te diré que lo que ya están haciendo es que los generales están moviendo dinero. Entonces están evadiendo. Saben lo que viene, así que están tomando medidas. Puedes manejar a estos generales de manera muy similar a cómo manejarías un grupo de ganado subiendo a un remolque. Los pones en una manada y si se salen de la línea, los golpeas con un látigo o lo que sea y responden a eso. Es como si el miedo los impulsara. No tiene sentido que el presidente deba manejar a sus generales porque le temen. Pero intentó de la otra manera, que era la forma constitucional de dirigirlos y dirigieron. Así que no creo que sean demasiado grandes para manejar. Creo que parecen demasiado grandes para manejar, pero realmente no lo son.
I'm quite glad that you're optimistic about this. Me alegra mucho que seas optimista sobre este punto. Pero lo que estás describiendo es, por supuesto, una forma de gestión para rectificar la mala administración continua y sortear a las personas. Pero por otro lado, ¿cuáles serían, en tu opinión, las piezas de legislación más importantes, incluso si son poco realistas? Digamos que una pequeña pieza de legislación puede tener un gran impacto si, por ejemplo, se convirtiera en un delito punible, alguien ocupa un cargo y luego entra la industria militar industrial. ¿Saben? La puesta tiene también que algo. Pero en realidad ese es un gran ejemplo. De hecho, creo que Elon Musk también ha mencionado esto. Hay muchas cosas pequeñas como esa, como la legislación que lo prohíbe. Creo que ahora mismo hay un periodo de 6 meses, tienes que esperar 6 meses y luego puedes ir. Y eximieron de eso al actual secretario de Defensa. Solo ha pasado un mes, pero siguieron adelante y eximieron ese requisito. Entonces, ¿por qué harían eso? Bueno, lo hacen porque reciben mucha presión para hacerlo. Hay todo tipo de sobornos, cabildeo y flujos de dinero, y a todos les gusta el sistema tal como está. Pero nuevamente, prevenir que las personas se aprovechen de la puerta giratoria es una cosa. Esa es una legislación que el Congreso tendría que promulgar. Pero hay cosas que incluso Trump podría hacer, o cualquier presidente podría hacer. Y eso es reducir la disponibilidad de posiciones de oficiales de bandera que tenemos en nuestro ejército. Lo que muchos ejércitos en tiempos de paz terminan teniendo es un montón de oficiales de alto rango con muy poca misión que cumplir. En lugar de decir, oh, bueno, esos son oficiales militares, están defendiendo el país, no. En realidad, esos son burócratas uniformados. No están defendiendo nada. Están esperando su tiempo hasta que puedan conseguir el trabajo de puerta giratoria en ese sistema. Así que si eliminara el periodo de espera de 6 meses y lo hiciera de 5 años y se mantuviera firme en eso, si castigara a las personas que violaran eso y si eliminara un gran número de posiciones de generales de alto nivel e hiciera realmente una revisión de eficiencia de arriba hacia abajo, ¿en qué se ha convertido nuestro ejército? Ha crecido en muchas cosas que realmente no aportan ningún valor. Y te diré, escribí un artículo recientemente, no hace mucho, y una de las cosas que investigué fue cómo hace algunos años, durante un periodo de 15 o 17 años, tuvimos un comité del Congreso, que era el Comité de Reorganización y Cierre de Bases. Se llamaba BRAC, B-R-A-C. Y esta fue la única manera en mi vida en que hemos podido cerrar bases militares. Es muy interesante porque cuando intentan cerrar bases, el Congreso siempre trata de asegurarse de que no se cierren bases a nivel nacional. Y por supuesto en el extranjero, si un país como Alemania nos obligaba a cerrar algunas bases porque decían, saquen a sus tropas de aquí. Y eso realmente lo forzó a suceder. Pero a nivel nacional, estas bases militares son pequeñas ciudades. Son pequeñas, ya sabes, economías locales, economías muy distorsionadas, por supuesto, pero la gente no quiere que desaparezcan. Así que no podían cerrarlas, pero formaron un comité bipartidista, y ellos propondrían recomendaciones y cerrarían bases. Y de hecho, cerraron bases. He visto las bases que han cerrado. Las vendieron, las quedaron en desarrollos de viviendas e hicieron otras cosas con ellas. Ahora en mi mente pensé, bueno, eso es genial. Deberíamos hacer eso. Y luego lo busqué. Solo ahorramos algo así como 12,000 millones en 17 años. Fueras de la industria de 1 billón al año, sí. Sí, y eso fue durante los 17 años que dirigimos el programa. Ahorramos un total de 12,000 millones. Eso ni siquiera es 1,000 millones al año de $1 billón o 900,000 millones. Quiero decir, es simplemente una locura lo pequeño que es, y sin embargo se vendió a los estadounidenses, al Congreso, a personas como yo, como una gran manera de simplificar
y reducir gastos generales que ya no son necesarios. Y de hecho yo llamo a eso un fracaso. Solía pensar que era un éxito hasta que vi lo poco que realmente ahorró. Fue un fracaso. Entonces, ¿cómo lo cambiamos radicalmente? ¿Puede el presidente hacerlo? ¿Puede el presidente, con el apoyo del Congreso entre legislación e iniciativas ejecutivas, realmente reducir nuestro ejército? Creo que puede. El problema que tenemos, y no sé si viste esto, necesito verlo de nuevo, pero el presidente Trump dio un discurso realmente poderoso hace solo unos días, y fue en respuesta a que Biden autorizara los ataques profundos de los ataques MMS en territorio ruso. Y no vi todo el discurso, vi parte de él, vi la mayor parte. No fue muy largo, muy buen discurso. Parecía que podría ser un invitado. Si Trump hablara así todo el tiempo, encajaría perfectamente en nuestra conversación. No habla así todo el tiempo, pero lo hizo esta vez. Y lo que habló fue suficiente para, quiero decir, solo lo miré. Solo escuché lo que estaba diciendo. Dije, esto es exactamente lo que JFK dijo en el verano de 1963. Este es el discurso de paz de JFK. Este es el desafío de JFK a la CIA. Y JFK fue eliminado por la misma organización, por la CIA, el DoD, la CIA. Generalmente la gente piensa eso, pero en cualquier caso, no pasó un año después de esa declaración de la propia preocupación de JFK. Y eso fue cuando el ejército era mucho más pequeño y la comunidad de inteligencia no tenía 18 variantes diferentes, ya sabes, en Washington, todas con presupuestos negros. Sabes, ha crecido fuera de control. Y sin embargo, aquí está Trump diciendo cosas que son tan radicales que harán que los presidentes sean asesinados en nuestra historia. En mi vida, hemos visto que esto sucede. Entonces no lo sé. Él dijo eso valientemente. Así que o es extremadamente ingenuo o realmente cree lo que está diciendo. De cualquier manera, sabes, creo que deberíamos darle una oportunidad si lo logra. Pero sí, lo que está defendiendo es radical. Entonces, ¿es demasiado grande para arreglarlo? No, pero para arreglar el ejército, reducir su tamaño y realmente enfocarlo en la defensa y mejorar sus capacidades, porque francamente, no estoy impresionado con las capacidades militares de Estados Unidos. Quiero decir, mira la operación en el Mar Rojo, ya sabes, contra los yemeníes o los hutíes. Quiero decir, ni siquiera hemos logrado esa misión tan limitada con el equipo que nos han vendido como algo excelente. Sí. Esto es lo que hacemos. Esta es su misión. No pueden cumplir la misión contra lo que básicamente consideran ser un grupo terrorista. Así que esto es malo. Esto es malo. Así que tiene que cambiar, pero va a requerir algo radical. Y nuestro sistema, tal como está diseñado, no le gusta lo radical. Quiere tener un lento. Quiere tener debate. Y ya las cosas que Trump está proponiendo y algunas de las personas y cosas que planea asignar están poniendo muy nervioso al Congreso, así como a los cabilderos y las empresas. Así que habrá mucha resistencia a lo que están tratando de hacer. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.